Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy empezamos con la primera parte de una receta muy sencilla y deliciosa, los bizcochitos de Medoví y Spartak. En este vídeo te enseñaré una parte fundamental del proceso para que puedas prepararlos en casa con ingredientes que todos tenemos al alcance. Quédate conmigo, suscríbete y aprende esta fácil y deliciosa receta. Modo de preparación. En un bol apto para calor coloca 3 huevos, media cucharadita de sal y 200 gramos de azúcar blanca. Mezcla un poco para integrar y le añades 70 gramos de miel y 70 gramos de mantequilla con 82% de materia grasa. Lleva el bol al baño María en una cazuela donde el agua ya está hirviendo. Remueve la mezcla hasta que alcance entre 50 y 55 grados Celsius. Cuando la mezcla esté a esta temperatura, apaga el fuego y añades 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio. Remueve constantemente hasta que se integre bien y que empiece a formar una espuma. Retira el bol del baño María y pásalo al bol de la batidora. Déjalo a temperar unos 2 o 3 minutos. Añade 500 gramos de harina previamente tamizada. Añade toda la harina a la vez como yo hago. Coloca la pala de la batidora y mezcla en velocidad número 1 entre medio minuto y 1 minuto solo hasta integrar. También puedes mezclar manualmente con una cuchara de madera si prefieres. La mezcla quedará bastante líquida, cae en forma de cinta parecido a la mezcla de los macarons. Estira film transparente sobre la mesa de trabajo. Vuelca toda la mezcla templadita y envuélvela formando un paquete tal como te muestro en el vídeo. Una vez envuelta, lleva la mezcla a la nevera para que repose entre 2 y 3 horas o si puede ser toda la noche será mejor. Aquí te muestro la misma receta con un pequeño cambio. En lugar de 500 gramos de harina común, uso 350 gramos de harina común y 150 gramos de cacao puro. Luego los añado a toda la mezcla de huevos, azúcar, miel, igual que la receta inicial. Remuevo muy bien y paso esta mezcla a otro paquete que guardo también en la nevera. Así un paquete es la receta para Medoví y el otro paquete con cacao es para los bizcochitos de Spartak. La masa tiene que quedar así, parecida a una masa de fondant. Yo voy a pesar cada trocito que son más o menos 100 gramos. Voy a estirar la masa y la cortaré con un cortador de círculo de 18 centímetros de diámetro. Con esta masa puedes preparar muchísimas cosas. Puedes hacer pasteles en forma de número, de letra o simplemente estirarla y cortarla como más te guste. Sirve también para hacer galletas pequeñas, redondas, cuadradas. Las posibilidades son muchas. También puedes estirarla en forma de rectángulo y formar un brazo de gitano rellenándole con la crema que te voy a enseñar o con la que tú prefieras. En mi canal puedes encontrar muchísimas ideas, cremas de distintos tipos, rellenos extra firmes y deliciosos perfectos para este tipo de masas. Los pincho con un tenedor para que no se inflen. La masa de Spartak también la voy a pesar y verás que ambas masas pesan aproximadamente 1 kilo cada una. Usaré la misma técnica para estirar poniendo un poco de harina para que no se pegue. Una vez que tenga todas las capas estiradas, las hornearé. En mi caso, uso un horno con aire de convención a 170 grados. Puedo hornear 3 bandejas a la vez con 2 bizcochitos por bandeja. Por eso, en cuestión de minutos, ya habrás horneado todas las capas, aproximadamente entre 10 y 15 minutos en total. Antes de hornear, con un pincel, quito el exceso de harina de los bizcochitos. Aquí te muestro todos los bizcochitos estirados sobre papel de horno, que es una manera muy práctica para manipularlos sin que se peguen ni se deformen. Después de hornear, los dejo enfriar un poco sobre el mismo papel para poder retirarlos con facilidad. Recuerda que los bizcochitos se hornean muy poquito, solo 3 minutos por tanda. Puedes apilar los bizcochitos uno encima del otro, envolverlos en film transparente y guardarlos en la nevera.
Si solo quieres guardar la masa sin hornear, se puede conservar en la nevera hasta por 3 días. Si deseas congelarla, puede mantenerse en el congelador hasta por 4 meses. Los bizcochitos ya horneados se pueden guardar en la nevera envueltos en film transparente para protegerlos y evitar que se sequen o absorban olores por un máximo de 15 días. Espero que te haya gustado esta receta. Si aún no estás suscrito, suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo. Comparte esta receta con tus amigos para que ellos también puedan disfrutarla. Guarda este tutorial porque muy pronto habrá una segunda parte. En el próximo vídeo te mostraré con todo detalle cómo rellenar estos bizcochitos para conseguir 2 pasteles tradicionales, el Medovik y el Spartak. Estos son postres muy populares en varios países de Europa del Este, especialmente en Rusia y sus alrededores. Quédate conmigo para descubrir la decoración y el relleno que harán que estos pasteles sean irresistibles. No te lo pierdas, te va a encantar. Muchas gracias y hasta pronto.